Hola, muy buenas tardes. Continuamos con nuestro seminario de investigación 4 y hoy vamos a estar conversando sobre la escritura efectiva. Vamos a hablar un poco sobre los elementos de estilo, algunas reglas elementales a la hora de escribir, hacer que la escritura sea lo más fluida posible, es contar una historia, cómo comenzar a escribir un artículo científico, porque a veces ahí nos quedamos un poco como obstaculizados porque no sabemos por dónde comenzar y vamos a ver un breve ejemplo de escritura. Dentro de los elementos de estilo se encuentra que escribir realmente es una práctica que se va tomando. Hay personas a quienes se les hace muy fácil el escribir y hay otras personas que lo pueden aprender con la práctica. Hay personas que escriben de una manera como un robot, como muy cuadradito. Lo importante es que aquello que ustedes escriban, primero ustedes se sientan identificados con lo que están escribiendo. Segundo, reflejen lo más cercano posible la realidad que ustedes desean que otra persona las lea y que en el caso de un artículo científico ustedes sean lo más transparentes, se refleje lo que es la evidencia científica que ustedes han hallado a lo largo de su investigación. Si ustedes no tienen experiencia escribiendo artículos científicos, esto lo van a ir puliendo con la práctica. Es muy importante que sea lo más sencillo, lo más simple, con todo y que es un trabajo científico, no hay que buscar a veces palabras tan rebuscadas que sea muy complejo la lectura. Y a veces también no utilizar excesivamente uso de abreviaturas, porque a veces cuando uno está leyendo una publicación, y les debe haber ocurrido a ustedes, si comienzan a leer y comienzan a ver una sigla y otra sigla y otra sigla, la lectura se obstaculiza mucho. Entonces es importante que si van a utilizar, utilicen dos o tres y ya la comienzan a utilizar desde el inicio de la publicación hasta el final, pero que no sea excesivo uso de abreviaturas. Escribir es una forma de pensamiento y realmente la práctica y el hábito de escribir trae unos beneficios académicos y satisfacción personal y posiblemente pues por aquí puede haber una de las potenciales aplicaciones en la vida laboral de muchos de ustedes. Bueno, continuando con este tema, vemos que uno debe llevar a través de la lectura al lector a la esencia de lo que uno quiere transmitir. Generalmente cuando uno tiene o realiza una investigación, hay dos o tres evidencias o dos o tres resultados que son como los más claves. Y esos son los que ustedes quieren ir remarcando a lo largo del texto. Entonces es importante que antes de uno comenzar a escribir, uno debe tener un orden lógico en la mente y ya comenzar desde algún argumento que sea muy sencillo, luego relaciones de esos argumentos, hasta que luego a lo mejor en un tercer punto estos argumentos entre sí se hilvanan y se mezclan y uno tiene un pensamiento un poco más complejo. Y de eso se trata la escritura, pues de algo que pudiera ser muy complejo llevarlo a algo sencillo. Uno trata de escribir de la manera más natural posible, utilizando frases y palabras que sean sencillas de entender por las diferentes personas y puede ser imitando a otros autores. Por eso les coloqué allí a Isabel Allende, porque hay personas que pueden llegar inclusive a aprender a escribir como otros autores. Y yo coloqué esta literata, pero ustedes pueden utilizar a un científico, a un colega que sea de su agrado, de su admiración, y pueden comenzar a ver cuál es el estilo que se utiliza a la hora de escribir. Importante, y lo remarco muchísimo, es contar una historia. Y esa historia, antes de sentarse enfrente de la máquina, debe estar muy clara, muy, sí, clarita dentro de la mente de ustedes. Y uno puede comenzar, y de hecho es una muy buena idea, con un bosquejo, donde ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, el primer punto que voy a discutir es el tema de la calidad de la dieta. El segundo punto que voy a discutir dentro de mi publicación es diferentes métodos que me analizan la calidad de la dieta. Y el tercer punto que voy a discutir allí es una comparación entre dos de los métodos que miden la calidad de la dieta que más llamaron mi atención o que ustedes seleccionaron con base a algunos criterios. Hay que evitar a la hora de escribir sobreescribir. A veces es tanto lo que uno quiere llevar al papel que termina sobreescribiendo.
Entonces, por eso tienen esa caricatura allí de que cuando una palomita le pregunta a otra, bueno, ¿qué otras palabras existen para sobrehacer? Y aquí la otra palomita se va en un montón de palabras que sobre exageran, sobre juegan, magnifican, amplifican, pues una serie de sinónimos que utilizan para justamente eh, pues, ver que uno puede sobreexagerar o sobreescribir sobre un texto. Entonces es importante ser conciso, a veces no tan conciso. Hay algunos estudiantes que uno les lee lo que escriben y hay algunos que se van de concisos. Pues es como una concisión, o sea, ser conciso, pero hasta un determinado punto, porque hay algunos aspectos que requieren mayor explicación. Y regreso al ejemplo de lo que es la calidad de la dieta. A lo mejor mi publicación comienza con una definición de lo que significa calidad de la dieta. Calidad de la dieta no desde el punto de vista mío, sino desde el punto de vista del autor tal, del autor tal, del autor tal. Y si ustedes dentro de su investigación está buscar qué significaba la calidad de la dieta para alguna población, pues van a insertar el concepto que surgió de aquellas personas a quienes ustedes entrevistaron de lo que era la calidad de la dieta. Otras de las reglas que pueden ser fundamentales, y esto puede parecer inclusive hasta muy básico, pero es importante colocar las oraciones que incluyan su sujeto, o sea, el sujeto, el nombre, el verbo y el predicado. Esto es importante mantenerlo a lo largo del texto para no escribir como hablamos, porque de la manera como hablamos puede ser a veces muy folclórico o muy coloquial, pero a la hora de escribir, especialmente escribir científicamente, inclusive, así sea literatura o una poesía, lo que vayamos a escribir, tiene que tener un orden que va con base a lo que es como está organizada una oración. Y es importante mantener además ese flujo y ese orden de lo que es la oración a lo largo del texto. De manera de que en una misma línea no se me unan dos y tres oraciones, que suele ocurrir. Y ustedes lo que hacen es que le ponen un pues o le colocan una coma y yo no sé cómo hacen y uno, cuando alguien va a leer ese texto, termina leyendo cuatro oraciones y ni siquiera separadas por un punto y seguido, ni por un punto y aparte. Entonces es muy importante pensar bien cuál es la idea que ustedes quieren escribir en ese párrafo, separarlos por oraciones, separar y utilizar el punto y seguido, y cuando ya se vaya a cambiar de idea, se pasa al párrafo siguiente y se utiliza, por supuesto, un punto y final. Creo que esta es una de las mayores observaciones que yo veo a la hora de corregir trabajos de investigación donde prácticamente uno, algo tan básico como es la organización de la oración, pues uno termina corrigiéndolo a nivel de no solo pregrado, a nivel de maestría, a nivel de doctorado. Esto es un error sumamente común, pero pienso que uno puede organizar el cerebro y puede uno organizarse a la hora de escribir de manera de que estos errores pues no se sigan persistiendo. Bueno, pues lo que les comenté, las abreviaciones, de utilizar solo las mínimamente necesarias para que no sea un acertijo poder leer el manuscrito, volver a revisar y a escribir, con todo el que tenemos a veces correctores. A veces el corrector no funciona y aparecen como errores a la hora de escribir, un acento. Pues bueno, el profesor definitivamente a esta altura pues no le toca estar corrigiendo acentos. Se supone que ya este es algo que ya viene pulido de parte del estudiante. De manera de que uno se pueda realmente concentrar en leer lo que es la esencia del trabajo, los resultados que ustedes encontraron, cómo realizan la discusión de la comparación con la literatura y otros aspectos que son un poco más profundos. Entonces, por eso es importante, si uno tiene ya desde el comienzo estas reglas bien claras, de manera de que pues, la lectura fluya. Cuando un trabajo está bien escrito, pues todo lo demás se facilita. Y a lo mejor no son tan buenos los resultados que han encontrado o no son tan llamativos, pero si está bien escrito, la gente lo lee. Mientras que si de pronto los resultados que encontraron son maravillosos, pero si el texto no está bien escrito, pues ahí se quedan los evaluadores, ahí se queda el tutor y dificulta mucho la continuidad del trabajo.
no incluya su opinión cuando esté escribiendo. Bueno, todo depende del tipo de escritura que esté haciendo, porque si ustedes están haciendo alguna nota al editor, de pronto, y además si son ustedes unos expertos en un determinado tema, de pronto incluir una opinión puede ser muy válido. Y a veces es importante, o muchas veces es importante que otra persona les lea el trabajo, de manera de que aquello que ustedes quisieron plasmar en el papel se vea reflejado allí. Existen unos correctores gramaticales, tanto humanos, bueno, con amigos, con colegas, con los tutores, que son muy útiles, pero adicionalmente existen otros, como por ejemplo, si ustedes están escribiendo en español, Stylus, que les ayuda a corregir puntuaciones, que esté gramaticalmente organizada la oración, pero también existe, por ejemplo, el Grammarly, que inclusive el Grammarly, si ustedes tienen que escribir en inglés, sirve para escribir un correo electrónico, sirve para escribir, por supuesto, sus papers, ustedes pueden bajar la app y la tienen en la computadora y les va corrigiendo cada una de las palabras o la sintaxis de lo que es la oración. Y seguramente, aparte de estos, existirán algunos otros correctores del estilo, del lenguaje, el estilo de la escritura y además la corrección, por supuesto, de lo que son las reglas ortográficas en cada uno de los idiomas en los cuales ustedes vayan a escribir. Algo importante es los tiempos verbales que se utilizan a lo largo de una publicación. Este cuadrito les va a ayudar muchísimo a tener presentes que, por ejemplo, a la hora de hacer el resumen y el abstract de una publicación se utiliza el verbo pasado, a la hora de realizar la introducción se utiliza el verbo presente, cuando uno está redactando materiales y métodos, cuando es el anteproyecto es futuro, pero ya una vez que ustedes terminaron el trabajo, materiales y métodos pasa a escribirse en verbo pasado, porque ya realizaron todas esas acciones. Resultados, como ya pasó, pues ya ustedes tienen los resultados del trabajo y trabajo culminado significa que el resultado va en verbo pasado. Y la conclusión y la discusión de la publicación va en tiempo presente. Entonces es importante mantener bien presente todos estos verbos a la hora de escribir cada uno de los puntos de su publicación. Cuando comienzan a escribir un artículo, es importante tener presente que puede ser difícil comenzar a escribir las primeras líneas. Por eso es importante tener ese esquema, esos puntos que uno quisiera tratar a lo largo del texto. Entonces aquí, por ejemplo, tienen el ejemplo de una publicación que se pudiera llamar así, y ustedes dicen, bueno, yo quiero hablarte primero qué es, cuál es la utilidad, cuál es la prevalencia, cuáles son los factores que influyen, y así ya, si ustedes tienen estos puntos desde previos, se les va a hacer mucho más fácil lo que es la escritura. Aquí tienen otros tips que ayudan también a definir o a impulsarlos a comenzar a escribir un artículo, definir a qué revista uno va a enviarlo, leerse algunos artículos de esa revista definitivamente ayuda, revisar las instrucciones detalladas que piden para los autores. Cada revista tiene sus propias normas y además estas pueden inclusive cambiar en la misma revista dependiendo de los años, entonces siempre hay que estar revisando esto. Hacer una revisión de la bibliografía, que seguramente en este punto ya todos lo han hecho, establecer el orden, y yo diría los puntos estos de redacción que hemos mencionado varias veces, y escoger el momento ideal, tranquilo, relajados, para sentarte a escribir, tal cual. Ese momento donde no deben haber distracciones, ustedes verán si es a primera hora de la mañana, que me funciona mucho a mí, o a última hora de la tarde o de la noche. Alejados del celular totalmente. Eso es sumamente importante. Datos a incorporar. Ya uno debe tener al momento de escribir qué es la información que va a incorporar dentro del artículo, la introducción, la metodología, todos los resultados. Es posible que todo esto se vaya a ir puliendo a lo largo del texto. Fíjense que aquí tienen un ejemplo de un texto, yo no se los voy a leer, pero simplemente ustedes cuando colocan su grabación le van a poner pausa y se van a dar cuenta de toda la información tan valiosa que hay aquí apenas en un párrafo, las referencias bibliográficas que se utilizan y además qué les queda después de haber leído este texto. Algo así es lo que debemos nosotros transmitir cuando nos sentamos a escribir nuestro artículo científico. Muchísimas gracias.